Bienvenidos, queridos estudiantes, a una clase más de comunicación. Nos encontramos ya en la clase número 13 y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Cuál es el tema? Es la narración oral, mitos y leyendas. Soy el docente Paolo Astorga. Vamos a la clase. Bien, en primer lugar vamos a definir lo que es la narración oral. Es aquel tipo de narración en la que se cuentan historias basadas en mitos y leyendas de culturas antiguas. Estas narraciones contienen un mensaje simbólico para los hombres y nos hablan de seres míticos con poderes sobrenaturales y de hechos mágicos e inexplicables. La narración oral también pues es aquella que se transmite obviamente de manera oral de generación en generación a través de un narrador, el narrador oral, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, ¿no? Que es bastante explícita y que nos muestra cómo una persona a través de, obviamente, la oralidad puede construir un mundo posible, ¿no? Y transmitir una historia para poder emocionar, ¿no? Para poder, ¿no? Transmitir emociones y sentimientos dentro de esta historia a través del lenguaje, ¿no? Hablado. Eso es narración oral, ¿no? Básicamente nosotros nos vamos a centrar en aquellas historias basadas en mitos y leyendas, queridos estudiantes. Pero la narración oral, hablándola desde el punto de vista amplio, es básicamente aquella que se hace a través de un narrador y que se transmite de manera oral. Muy bien, seguimos. Bien, vamos a hablar de los mitos y las leyendas. Primero nos centraremos en los mitos. Los mitos son narraciones maravillosas, ya maravillosas, donde usualmente intervienen dioses y donde se explica todo sobre el universo, su origen, organización, etcétera, ¿no? Básicamente un mito siempre va a estar relacionado con la intervención de algún dios y se va a explicar desde una perspectiva pues muy maravillosa, fantástica, ¿no? Y usualmente los mitos nos hablan sobre los orígenes. Puede ser del universo, puede ser el origen de la Tierra, del hombre, cómo se organizaron, en fin. Tenemos algunos tipos de mitos, ¿sí? Que paso a comentar a continuación. Primero tenemos los mitos teogónicos, ¿no? Teo, ¿no? Significa Dios y gónico es creación, ¿no? Hablan sobre el origen de los dioses. Por ejemplo, en la mitología griega es muy conocido el mito del nacimiento de Zeus, ¿no? Para los que no sepan, Zeus es el dios del trueno para los griegos, uno de los dioses más importantes del Olimpo, y él pues nació gracias a que su madre, ¿no? Hizo que su padre, llamado Cronos, que se comía a todos sus hijos, así era, tenía miedo de que le quiten el trono, por eso Cronos, el dios del tiempo, se comía, se engullía a sus hijos cuando pues su esposa estaba, ¿no? Teniendo a luz, dando a luz a Zeus, esta pues ya no quería que Cronos se coma a sus hijos y entonces en vez de darle a Zeus para que se lo coma, le dio una gran roca, una gran piedra, y entonces Cronos cayó en el engaño y se comió una roca pensando que era Zeus. Al final, Zeus fue criado, no, en una cueva y cuando creció, pues le dio batalla a su padre y lo venció, rescatando así también a sus hermanos. Y por eso se formó o logró tener, perdón, el poder máximo del universo. Y así se forman los olímpicos, ¿no? Que van a reinar desde el monte Olimpo, siendo el dios de dioses Zeus. Luego tenemos los mitos, y aquí podemos ver, perdón, y aquí podemos ver cómo se da esta representación, ¿no? En esta imagen, ¿no? Se le da aquí ¿no? A Cronos una roca, ¿no? ¿No? Recubierta en pañales, en una tela, pensando de que es, pues, Zeus recién nacido y se lo iba a comer, pero era una roca. Muy bien, también tenemos los mitos cosmogónicos, cosmo, universo, ¿no? Gónico, origen o nacimiento. Nos hablan del origen del universo o del mundo y tenemos, por ejemplo, el mito del Génesis. Si ustedes han leído la Biblia, sabrán que en el Génesis se habla de la creación del mundo, que Dios, ¿no? Que era un espíritu,
¿no? Que estaba sobre el agua, empieza a separar la oscuridad de la luz, ¿no? Y empieza a crear el mundo. ¿En cuántos días? En siete días, ¿no? Y lo más interesante del Génesis es que pues es un mito, es un relato mítico que, como dije en la definición, nos habla sobre el origen de algo, en este caso el origen del universo y más adelante también el origen del hombre. Podemos ver, por ejemplo, en el Génesis también cómo se crea Adán y Eva, ¿no? Y estos son construcciones de una cultura. ¿Qué cultura? La cultura hebrea, ¿no es cierto? Judeo-cristiana, vamos a decirlo así, ya más adelante, ¿no? Que van a constituir, pues, este relato de creación, ¿no? Muy bien. Luego tenemos los mitos antropogénicos, que nos hablan del origen del hombre. Antropo o antropo es hombre y génico, ¿no? Está relacionado con origen o creación. Y tenemos, por ejemplo, a Prometeo y la creación de los humanos. Prometeo era un titán, así como Cronos, que también era un titán. Prometeo, pues, fue encargado por Zeus, el dios del trueno, para crear unos hombres que lo venerasen a Zeus. Y pues, Prometeo creó a través de arcilla, no modelando arcilla, como vemos en esta imagen, creó a los hombres, ¿no? Y les dotó de algo, una característica muy importante y que los dioses temen, que es la inteligencia, ¿no? Y así se construye toda una mitología en torno a la creación del hombre. En el Génesis también está la creación del hombre, ¿no? Dios lo hace de barro, ¿no? Y le da el soplo de vida, el espíritu, y pues el hombre nace, el primer hombre, Adán, ¿no es cierto? En el caso de Prometeo, el primer hombre era de barro, ¿no? Barro tallado, y le dio el poder de la inteligencia. Más adelante también a los hombres que creó Prometeo les va a dar el famoso fuego de Zeus, ¿no? Y esto también va a generar toda un mito muy interesante, una narración mítica muy interesante. Muy bien, entonces, para resumir, tenemos tres tipos de mitos. Los mitos teogónicos, que nos hablan sobre el origen de los dioses, los mitos cosmogónicos, que nos hablan sobre el origen del universo o del mundo, y los antropogénicos, que nos hablan de básicamente el origen del hombre. Y bueno, allí tenemos los tipos de mitos para esta clase que estamos analizando, que estamos viendo. Continuamos con la clase. Bien, por otro lado tenemos a las leyendas. Las leyendas son narraciones tradicionales que mezclan elementos reales con ficticios, a menudo sobrenaturales. Aquí ya a diferencia del mito, que es básicamente 100% maravilloso, fantástico, fantasioso, en la leyenda siempre va a haber algún elemento real, o sea, que pudo haber sucedido, pero que está pues en un tiempo muy lejano. Y por eso se mezcla, como digo, elementos reales con ficticios. Y estos ficticios a menudo son sobrenaturales. Va a predominar las historias sobre héroes, y esto es muy importante, sobre héroes, personajes poderosos o de suma importancia para un pueblo, para la identidad de un pueblo. Si ustedes investigan un poco, queridos estudiantes, ahora que tienen mucho tiempo, se darán cuenta de que muchas naciones poderosas, Grecia, Roma, Alemania, en fin, hasta nosotros, hasta la peruana, e investigan sobre su origen, su historia, se van a dar cuenta de que todas las culturas tienen leyendas que están relacionadas con su identidad cultural, ¿no? Y lo van a ver, por ejemplo, para los griegos, los héroes griegos como Aquiles, Odiseo, Héctor son muy importantes, son parte de su identidad cultural, ¿no? Para nosotros, Manco Cápac, los hermanos Ayar son muy importantes para nuestra identidad cultural, ¿no? Para los europeos, básicamente los ingleses, el rey Arturo y su Excalibur es muy importante para una identidad cultural, porque estos personajes expresan una identidad cultural de origen, ¿sí? Del origen de estos pueblos, de estas naciones. Muy bien, vamos a ver algunos tipos de leyenda. Bien, tenemos por ejemplo las leyendas etiológicas, ¿ya? Que nos hablan del origen
de algún fenómeno natural, ¿no? Por ejemplo, la leyenda de los hermanos Ayar. En la leyenda de los hermanos Ayar se nos habla de diversos fenómenos naturales a lo largo del relato. Recuerden que aquí, pues, en los hermanos Ayar tenemos diferentes hermanos que a lo largo del relato se van convirtiendo en diferentes, por ejemplo, animales o en rocas, en fin. Entonces, esta constitución de estos hermanos, esta transformación de estos hermanos, nos explica el origen de algunos fenómenos naturales. Luego tenemos las leyendas históricas, que son creo que las más importantes dentro de las leyendas. Son aquellas que narran historias de héroes, personajes poderosos o significativos para una comunidad o pueblo, o nación. Y esto es lo que estaba explicando hace un momento, queridos estudiantes. Por ejemplo, tenemos la leyenda del rey Arturo, ¿sí? ¿No? Este rey que se convirtió en rey gracias a que pudo sacar de una roca muy no profunda, estaba enterrada la espada, la famosa espada Excalibur. Aquí podemos ver, ¿no? Una representación en imagen. O la leyenda de Aquiles, ¿no? Este semidios, hijo de Tetis y Peleo, que pues luchó en la guerra de Troya, ¿no? Aquiles era un semidios. Se cuenta, según la leyenda, que su mamá Tetis, para hacerlo inmortal, lo sumergió en el famoso lago Estigia, ¿no? Un lago que, entre comillas, te hace inmortal, y lo sumerge, cuando era muy bebé, lo sumerge, pero para que el bebé no se ahogue, lo sumergió agarrándolo del talón, para que no se ahogue, pues, ¿no? Y entonces al sumergir su mamá a Aquiles, lo volvió inmortal, pero con una parte vulnerable. ¿Cuál era la parte vulnerable de Aquiles? Su talón. Y en la guerra de Troya era muy temido, en la famosa guerra de Troya, ¿no? Muy temido, era muy fuerte. Él logra matar a Héctor en venganza porque Héctor había matado a su amigo, a su amado amigo Patroclo, pero va a terminar siendo muerto por una flecha que va a caer. Adivinen dónde, queridos estudiantes, cae esa flecha. Sí, en el talón. Una flecha en el talón lo va a matar, en el único punto débil de Aquiles, ¿no? Y pues obviamente Aquiles es la representación, la idea simbólica que tenían los antiguos griegos de la fuerza, del poder físico. Muy bien, continuamos entonces con la clase. Muy bien. Algo que deben tener en cuenta, queridos estudiantes, en los mitos y las leyendas es su simbología, ¿no? Ahora en el número 3 vamos a hablar de la simbología en los mitos y leyendas. Los mitos y leyendas se entiende como una simbología, es decir, cada mito guarda un mensaje bastante rico para el hombre. Y para entender los mitos debemos de dejar los prejuicios, eso es importante, e interpretar los símbolos que los mitos y las leyendas contienen. Recordemos que los mitos y leyendas fueron escritos en un tiempo muy lejano y cada cultura que fue expresando, ¿no? Transmitiendo y difundiendo estos mitos y estas leyendas, tenían una idiosincrasia, una forma de ver, una cosmovisión que hoy quizás nosotros ya no tenemos. Y entonces cuando nosotros leemos estos mitos, que para nosotros son mitos o leyendas, pues a veces nos parecen un poco ridículos e ilógicos, pero para la gente que los guardaba, que los difundía, no eran mitos ni leyendas, sino eran verdades, ¿no? Eran formas de transmitir una identidad cultural y obviamente estaba relacionado con la forma en cómo vivían estos pueblos. Bien, vamos a algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el mito del diluvio simboliza la purificación de la humanidad corrompida por su soberbia, ¿no? Y aquí podemos ver una imagen relacionada con el diluvio. Ojo, esta idea del diluvio se va a repetir en muchas culturas, en muchos mitos de diferentes culturas, por si acaso. O en la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, que es muy conocida por todos ustedes, esta va a simbolizar la instauración de una sociedad civilizada, Imperio de los Incas, donde la técnica, agricultura y ganadería son formas más complejas de desarrollo económico. O sea, eso es básicamente lo que simboliza, ¿no? Es, en suma, la fundación divina de un pueblo poderoso, los incas, ¿no? ¿Cómo se da origen de los incas? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se da el origen de los incas? Y la respuesta, pues, es una leyenda. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, que son
símbolo. ¿Qué es un símbolo? Es una representación significativa, ¿no? Los personajes, la historia simboliza algo, significa algo que debe de interpretarse. En el caso de la interpretación de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, significa la instauración de una sociedad civilizada en donde lo más importante es la técnica de agricultura y ganadería. Eso hace que se civilice una sociedad, ¿no? Un pueblo. Y obviamente estas como formas de desarrollo complejo desde la perspectiva económica. Y en suma, esta leyenda, perdón, es la fundación divina, porque ellos, tanto Manco Cápac como Mama Ocllo, son hijos de ¿quién? Del Inti, del dios Sol, ¿no? Por ende, como son un pueblo que está protegido por el dios de dioses, el Inti, es un pueblo poderoso. ¿De qué pueblo estamos hablando? De los incas. Muy bien, continuamos. Ahora, vamos a la número 4. En la número 4 vamos a ver los diversos temas míticos y legendarios. ¿Existe una diversidad temática en los mitos y las leyendas? Sí, pero también existen ciertos temas que se van a repetir, ya se los dije. En los mitos y las leyendas de cada cultura o civilización, siempre se repiten algunos elementos básicos en la construcción de la narración llamados mitemas. Esto es muy importante, ¿ya? Los mitemas. ¿Qué es un mitema? Aquí está. Los mitemas son elementos que se repiten a menudo en los diversos mitos y leyendas de diversas culturas. Vamos a algunos ejemplos. La creación del mundo, en todos los mitos y leyendas de cada cultura, siempre hay una narración sobre la creación del mundo. El diluvio, también el diluvio, casi todas las culturas tienen una narración sobre el diluvio, por si acaso. No solamente la hebrea, con el diluvio universal y Noé, no. Todas las culturas tienen su mito, su narración sobre el diluvio, hasta la peruana. Profesor, ¿y la peruana cómo es? ¿Cómo es el mito del diluvio? Sí hay. Investiguen un poco. Hay un libro que se llama Dioses y Hombres de Huarochirí, ¿sí? En donde se nos narra un diluvio también, la historia de un diluvio. Yo les recomiendo que lo investiguen y lean de qué trataba. Y ojo, Dioses y Hombres de Huarochirí es un libro de tradición oral, es un libro de tradición oral que mezcla leyendas con mitos y que es peruano, escrito en quechua y obviamente traducido en los años 60 por el escritor peruano José María Arguedas. También tenemos los cataclismos, la creación del hombre, en todos los, no, las mitologías existe, el primer héroe legendario nacional también hay, y etcétera, ¿no? Si se dan cuenta, todos estos mitemas son básicamente, pues, temas ya comunes a todas las culturas que tienen una mitología. Eco y Narciso, un amor no correspondido. Eco era una ninfa de las montañas. Su belleza era excepcional, pero más excepcional era su voz. De sus labios salían las palabras más bellas y profundas jamás pronunciadas. Los que tenían la suerte de escucharla quedaban embelesados, prisioneros de la exuberancia y el deleite. Esta ninfa, que amaba sobremanera su propia voz, la cual creía era un don, terminó siendo su perdición. Era una de las diosas más importantes del Olimpo, esposa del majestuoso Zeus, se había enterado de la relevancia que estaba tomando Eco. La diosa estaba muy preocupada de que su marido, conocido por su gran poder, pero también por sus grandes infidelidades, intentara seducir a la ninfa. Sus miedos se hicieron patentes al enterarse que, efectivamente, el dios del trueno la había engañado, consumando su infidelidad con la bella ninfa. Hera, cegada por los celos, castigó a Eco, quitándole la voz y haciendo que, cada vez que alguien hablara frente a ella, ésta repitiera la última palabra una y otra vez. Con el castigo impuesto, Eco se refugió en el campo. Los días de retiro eran largos y desencantados. La ninfa, que extrañaba su voz, no podía hacer más que contemplar la naturaleza, el susurro de los árboles en su vaivén y el río cantando en su cauce una melodía interminable. Escuchaba el trinar de las aves y el rugir de las bestias, mientras su corazón se atribulaba
perdido en la nostalgia de ya no poder sentir la belleza de sus palabras. Y no solo la desilusión colmaba sus días, sino que la soledad también iba ganando terreno mientras el tiempo, implacable, transcurría hasta hacer de la naturaleza una simple rutina. No obstante, una mañana, mientras recorría el inmenso bosque, divisó a un joven de belleza excepcional. Se llamaba Narciso, hijo de la ninfa Liriope y del dios Cefiso. Su hermosura era poderosa, mas su madre temía por ese don y entonces fue a donde uno de los adivinos más famosos del mundo griego antiguo, llamado Tiresias, para saber sobre el destino de su hijo. Este le profetizó que Narciso viviría muchos años, siempre y cuando nunca se llegara a conocerse a sí mismo. Un día, mientras Narciso estaba en el bosque cazando ciervos, la ninfa Eco lo vio. Quedó enamorada instantáneamente de su extremada belleza. La ninfa lo siguió sigilosamente por todo el bosque, perdida en el ensueño del amor. ¿Cómo deseaba hablarle? Tenía unas incontrolables ansias de expresarle su afecto, pero le era imposible, pues el castigo recibido por Hera le impedía hablar y ser ella. Narciso pronto se dio cuenta de que alguien lo seguía. Preocupado preguntó: ¿Quién anda ahí? Y la respuesta de Eco se repetía: ahí, 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 ahí. Si eres una criatura maléfica, muéstrate para darte pelea, volvió a decir Narciso, mas la ninfa solo repetía: pelea, pelea, pelea. Las preguntas siguieron dándose y la ninfa condenada solo podía repetir la última palabra pronunciada por el bello joven. Sumergida en la frustración y llena de deseo, optó por acercarse y darle un intenso abrazo. El joven, confundido por tal arrebato, se alejó de ella, no sin antes exigirle que lo dejara en paz y lanzándole una injuria que hizo añicos el corazón de la ninfa. Eco quedó devastada y se refugió en una cueva por el resto de sus días. Presa del desengaño y la tristeza, poco a poco fue desapareciendo hasta que solo quedó su voz repitiendo eternamente las palabras de un amor no correspondido. No obstante, Némesis, la diosa de la venganza, había sido testigo de todo lo sucedido con la ninfa. Sin perder tiempo, tomó cartas en el asunto y maquinó un plan para castigar al vanidoso Narciso. Como sabía que la belleza del joven era hechizante, logró convencerlo con engaños para que acerque su rostro a un arroyo de agua tan transparente como un espejo. Cuando Narciso se vio reflejado en el arroyo, quedó enamorado de sí mismo, a tal punto de quedar atrapado en el ardiente anhelo de perderse en su propia imagen en el agua. Cuando el hermoso joven no resistió más e intentó abrazar su propio reflejo, cayó al arroyo y terminó ahogándose. Se cuenta que al morir, Narciso acabó en el inframundo, atormentado hasta la eternidad por su propio rostro reflejado en el río Aqueronte. El joven quedó condenado a un eterno y doloroso deseo de posesión, atrapado para siempre en su vanidad. Finalmente, se cuenta también que en el arroyo donde perdió la vida creció una flor tan hermosa que pronto tomó su nombre. Muchísimas gracias por prestar atención en el video. Espero que les haya gustado. Conmigo será hasta una próxima ocasión. Les ha hablado el profesor Paolo Astorga sobre la narración oral, mitos y leyendas. Chao.